Gracias y paz, amados hermanos. Vean este breve vídeo durante unos segundos y van a percibir cómo esta mujer, que está cruzando cada vez límites más asombrosos, aparece en un nuevo vídeo enseñando a la iglesia que para hacer una ofrenda de paz deberían ser unos 10,000 pesos o 10,000 dólares. Ahora no recuerdo la divisa, pero que no podían venir con cualquier cosa que no les supusiera un sacrificio. Una ofrenda de 10,000 dólares. Haz una ofrenda de paz. Diga conmigo, ofrenda de paz. Una ofrenda de paz para que cese la mortandad. Diga, para que cese la mortandad. Para que cese la maldición. Dice, necesito hacer, Dios me está mandando a hacer una ofrenda de paz para que cese todo este mal que está sobre mi casa. Una ofrenda de 10,000 dólares. Señor, no puedo hacer un pacto de paz con 20 pesos. Señor, no puedo hacer un pacto de paz con 20 pesos. ¡Cuidado! Como verán, se trata de un nuevo vídeo donde la falsa profetisa Ana Méndez vuelve a tocar el tema del dinero. Ya la hemos visto en más ocasiones, con aquella vez que los billetes le hablaban, diciéndole a la gente que se pusiera el billete en el oído y que si prestaban atención los billetes les hablarían y les susurrarían. También fue muy famoso aquel vídeo donde Ana Méndez separaba a las personas por categorías según la cantidad que fueran a ofrendar. Los de 1,000, los de 500, los de 100, los de 50, los de 10 y cosas similares. No es el primero, el segundo, el tercero ni el cuarto vídeo que veremos de Ana Méndez torciendo la Biblia, torciendo las escrituras con el único fin de que las personas necias e incautas amontonen billetes y dinero en esa plataforma de la que ella se llevará seguramente una gran parte. Ella dice en este vídeo en concreto que los hermanos debían presentar una ofrenda de paz. El concepto de ofrenda de paz está en las escrituras, realmente aparece en el Antiguo Pacto. Hay algo que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué hay cosas del Antiguo Pacto que les interesan y cosas del Antiguo Pacto que no les interesan? Por ejemplo, usan el término ofrenda de paz para hablar de dinero, o en ocasiones usan el término también de diezmos constantemente con referencias al Antiguo Testamento para enfatizar el tema del dinero. En este vídeo no estaremos hablando de qué pensamos sobre el diezmo, ya hay vídeos en el canal sobre ese asunto. Pero muchas veces se recurre al Antiguo Testamento para enfatizar cosas que acaban apuntando hacia el dinero. Veo muchas veces como toman versículos del Antiguo Testamento para decirle a las personas que deben dar, que deben sembrar, que deben pactar, o incluso el evangelio de la prosperidad, ese de te vas a comer el mundo y conquistar las naciones, también le encanta torcer textos de la Biblia para fomentar eso en los corazones. ¿Has oído alguna vez textos como has nacido para ser cabeza y no cola? O aquel de todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo por herencia. Ellos toman esos versículos, los tuercen, les dan la vuelta, los manipulan, los enganchan como pueden y los sueltan en un sermón motivacional que le hace pensar a las personas: has nacido para triunfar. En Barcelona hay un casino, una casa de apuestas que tiene un eslogan parecido, pero eso no es el evangelio. En este caso, Ana Méndez tuerce un pasaje donde se habla de la ofrenda de paz para decirle a las personas que deben traer su dinero, y no poco. Habla de 10,000, porque no se puede hacer una ofrenda de paz con 20 dólares, perdón, con 20 pesos o la divisa que sea. La cuestión es que para hacer una ofrenda de paz tienes que dar algo que te duela, tienes que dar algo que te cueste, que sea un sacrificio. Hasta donde yo sé, yo quiero decir dos cosas. La primera, que la ofrenda en el Nuevo Testamento ni dice que tiene que doler, ni dice que tiene que ser un sacrificio. Cuando vemos al apóstol Pablo hablando de ofrendas en el Nuevo Testamento, dice que debe ser de corazón, conforme Dios nos haya prosperado, y tiene que ser voluntariamente y sobre todo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué tipo de ofrenda sería si venimos a disgusto, sufriendo, a regañadientes, pagando un precio alto en el corazón, no queriendo hacerlo, pero hacerlo porque me supone un sacrificio?
No es lo que el Señor pide cuando leemos sobre la ofrenda en el Nuevo Testamento. Pero por otro lado, cuando nosotros vemos la ofrenda de paz que se presentaba en el Antiguo Pacto, tenía que ver con el pecado. Era una ofrenda que se presentaba por causa del pecado cometido. Y esa mujer dice que presentando esa ofrenda grande y costosa, la maldición, la maldad, la muerte, todo lo que hay sobre tu casa se irá. Es decir, si hay algo malo sobre tu casa, muerte sobre tu casa, muerte sobre tus finanzas, se irá cuando presentes esa ofrenda de paz que te suponga un sacrificio. Pero cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, lo que, por ejemplo, quitó la muerte de la casa de los hebreos, a diferencia de la casa de los egipcios, cuando vino aquella plaga, no fue el dinero, fue la sangre de aquel cordero, que sería el cordero pascual, aquel cordero en los dinteles de las puertas. Esa sangre hizo que la muerte no pasara sobre la casa de los hebreos. Y es la sangre de Cristo, nuestro Cordero Pascual, lo que hace que la muerte y la condenación ya no caiga sobre nuestras vidas, porque en Él ahora tenemos vida eterna y vida en abundancia. Pero por otro lado, cuando nosotros hablamos de paz, hablamos de reconciliación, hablamos de tener paz para con Dios. Y amados hermanos, tú y yo no tenemos ninguna maldición de Dios ya sobre nuestra cabeza. Antes sí, la ira de Dios estaba sobre nosotros por causa de nuestro pecado, pero ahora estamos en paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe en Cristo, ahora tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados y hemos sido reconciliados nuevamente con el Señor. La Biblia dice, el apóstol Pablo, que ahora nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, como si de parte de Dios le dijéramos al mundo, reconciliaos con el Señor. Nosotros ahora predicamos el evangelio a través del cual aquellos que pongan su fe en Cristo serán reconciliados con el Padre y tendrán paz para con Dios. Así que la sangre de Cristo, la obra redentora de Cristo y esa bendita obra gloriosa hecha en la cruz, el creer ese mensaje, creer el evangelio, es lo que trae verdaderamente paz para con Dios. Y estar en Cristo es lo que además nos trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios no da paz a cambio de dinero. Dios no da paz a cambio de sacrificio económico. Que no te engañen. Solo quieren meter su mano en tu bolsillo, atracarte, pero usando una Biblia en lugar de una pistola, aprovecharse de tu ignorancia, de tu analfabetismo bíblico o incluso de tu codicia. Porque muchas veces esas cosas que dicen salta a la vista que son mentiras y patrañas. Pero muchos quieren la misma riqueza que tienen los que están en ese púlpito y los siguen sabiendo que son mentiras, pero porque su corazón codicioso anhela el mismo dinero que esas personas promocionan. Guárdate. Si eres una verdadera oveja del Señor, si lo que quieres es palabra de Dios, huye de las iglesias donde siempre van al Antiguo Testamento para torcer algún versículo y hacer que acabes dando dinero y poniendo más y más y más dinero ahí. Ya no basta con la ofrenda. Ahora las iglesias es una ofrenda especial, una ofrenda pactual, una primicia, un pacto, una aquello, y te van sacando 6, 7, 8 modalidades de dinero. Y tú acabas viendo tu cartera y diciendo, ¿cómo se me fue todo esto? Si yo separé lo de la ofrenda ya, pero es que aparte de lo de la ofrenda, te sacaron en ese culto la ofrenda de paz, en el otro culto la ofrenda de la cosecha, en el otro culto la ofrenda de la salvación de tus hijos, en el otro culto la ofrenda de la sanidad, en aquel culto las primicias porque es enero y el primero de año, y en diciembre el pacto para terminar el año y encerrar el año con prosperidad, y en febrero el pacto para que se abran las puertas y las ventanas del cielo, y en marzo la ofrenda por rompimiento financiero, y en abril la ofrenda por el éxito empresarial, y así van una tras otra sacando más y más dinero. Recuerdo las palabras de Pablo, que para mí son más que suficientes, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Así es, hermanos, no debemos dar
como sacrificio. No debemos dar porque nos duela y así tener paz, porque la paz que tenemos en Dios es la paz que tenemos en Cristo. Así que, amado hermano, no te dejes engañar. Guarda tu corazón y de esa gente, guarda también tu bolsillo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.